paso a presentar la próxima conferencia, que se titula Aedes aegypti, otra leyenda urbana, mitos y verdades sobre el mosquito vector del virus del dengue, a cargo de la doctora Marina Stein. Y antes de darles un breve resumen de su extensa trayectoria en esta temática, les queremos comentar que el video o sea que la charla está grabada, ya que por unas cuestiones personales corría el riesgo de no poder estar. Así que para asegurar, su charla fue grabada. Por lo tanto, después de la presentación, vamos a escuchar su video, pero ella está acá en vivo. Así que bien pueden dejar en el chat sus preguntas, que al final sí vamos a conversar en directo con ella. Bueno, Marina, la doctora Marina Stein, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es doctora en Biología de la UNE, investigadora independiente del CONICET, es profesora adjunta con dedicación exclusiva en el Instituto de Medicina Regional de la UNE. Dentro de este instituto es responsable del área de entomología. Integra el grupo de investigación sobre mosquitos, arbovirus y ecoepidemiología de las enfermedades vectoriales en el noreste argentino. Desde hace 27 años trabaja en investigaciones relacionadas con la biología, la ecología y la taxonomía de los mosquitos, iniciando sus trabajos en el año 1998 gracias a un subsidio que obtuvo de la Fundación Ruemers, en momentos en que Argentina se producía la primera epidemia de dengue. Ha participado en la dirección de 9 tesis doctorales vinculadas a la temática. 3 están aún en desarrollo. Ha participado en coautoría de más de 50 publicaciones y el grupo de investigación, del cual actualmente es responsable, cuenta con una investigadora del CONICET que trabaja en taxonomía y sistemática de Culicidae, o una docente investigadora que trabaja con virus transmitidos por mosquitos, 2 becarias postdoctorales CONICET que desarrollan sus investigaciones relacionadas con la biología de Aedes aegypti y mosquitos que crían en Fitotelmata, 2 becarios doctorales en CONICET con temáticas en estudios de la eficacia biológica de poblaciones Aedes aegypti en el Chaco y patrones de alimentación de Aedes aegypti y Aedes albopictus en Misiones. Y una becaria de pregrado, becaria SIN, que estudia la presencia de Aedes aegypti en Fitotelmata de la ciudad de Resistencia. Es un gusto tenerla, la doctora Marina Stein, con esta disertación que seguramente va a despertar interés, porque no curiosidades en el público, y también, como le dije a Guillermo, seguramente puede despertar vocaciones por parte de jóvenes que se dan cuenta que les atrae la investigación, como así también vínculos con otros científicos que a través de esta plataforma la puedan conocer. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya supongo que me presentaron. Soy Marina Stein. Primero quería agradecer a los organizadores y a las organizadoras de este Simposio Virtual 2025, Neonea Ciencia, por haberme invitado. Y bueno, la intención es poder compartir con ustedes algunos aspectos de lo que nosotros desarrollamos como grupo de investigación, pero también algunas cuestiones que circulan, como dice el título ahí, como leyenda urbana relacionadas con este mosquito, Aedes aegypti, es decir, estos relatos que aparecen en la población, que no tienen generalmente fundamentos científicos, pero que en particular con Aedes aegypti, estos mitos, nosotros le decimos, estas creencias falsas, creemos y estamos seguros que se originan no en la población, sino que se originan a partir de las difusiones o la mala información que surge desde los medios de comunicación masiva, por supuesto que sin intención, obviamente, o de aquella información que pueda transmitir los responsables de algún organismo gubernamental vinculados con la salud.
que bueno, que a veces no están bien asesorados o bien informados. Entonces, la primer parte o la mayor parte, digamos, de la charla, de lo que voy a hablar es de estos mitos y vamos a ir desmistificando estas creencias, estas creencias. Y al finalizar la charla voy a hacer una breve, digamos, un breve relato de nuestra visión, digamos, como biólogos o como biólogas sobre el mosquito. Así que bueno, debe haber muchos mitos o muchas creencias que circulan entre la población, entre las comunidades, que hablan, digamos, de esta especie y de cómo esta especie participa en la transmisión de virus. Pero bueno, yo seleccioné nada más que 5, supongo que a algunos se les va a empezar a ocurrir otras. Entre ellas, mosquito es solo lo que vuela. Hay que rociar los neumáticos de los autos porque ahí cría el mosquito. Estamos criando y regando pececitos en las lagunas para combatir el dengue. Esta famosa frase que decimos en nuestra región, chaque el dengue, espero haberla escrito bien, cuando se nos acerca un mosquito y no queremos que nos pique, entonces oculta, digamos, una idea que es mosquito igual dengue. Y por último, si el mosquito me pica 2 veces, me puedo morir. Entonces, para no dar más preámbulos, avanzamos con el primer mito, mosquito es solo lo que vuela, y siempre en nuestras charlas lo que tratamos de hacer es iniciar con una pregunta, esta pregunta, ¿cuál de estas imágenes que ahora van a aparecer creen ustedes que es mosquito? Bueno, en el 70%, 80% de los casos, la mayoría de las personas, en particular cuando damos charlas en las escuelas, hasta incluso las docentes, responden la figura C, ¿sí? Con esta idea de que el mosquito es el que me está molestando, me pica, se alimenta de sangre, ¿sí? Y en muy pocas ocasiones pueden responder algunas de las otras imágenes o responder que todas son mosquito. Bueno, y efectivamente a nosotros nos interesa que sepamos y que recordemos que todas efectivamente son mosquito porque los mosquitos, estos insectos, presentan un ciclo de vida que tiene 4 etapas de desarrollo. Una etapa adulta, que era la fotografía que veíamos ahí al costado, donde después de la emergencia de los adultos, tanto machos como hembras copulan y las hembras y los machos se pueden alimentar de sabias vegetales, pero solamente las hembras necesitan de la alimentación sanguínea, que por eso nosotros lo llamamos insectos hematófagos, necesitan de una alimentación sanguínea para la maduración de los huevos. Entonces, luego de esa alimentación sanguínea, las hembras van a buscar sitios donde colocar esos huevos u oviponer. Esos huevos van a ser colocados en diferentes tipos de hábitats larvales, ¿sí? O de sitios o de criaderos. Van a permanecer allí en el interior de esos huevos se encuentra un embrión que se está desarrollando, permanece como huevo o como embrión durante 48 horas. Al término del desarrollo embrionario, este huevo puede eclosionar y se emerge, digamos, o nacen las larvas. Las larvas serían en este caso, la tercera etapa de desarrollo, pero las larvas tienen una característica que presentan 4 estadios larvales que se caracterizan porque van aumentando de tamaño, larva 1, 2, 3 y 4, y van mudando en un proceso que se denomina ecdisis, eliminando o sacándose el exoesqueleto externo. Al finalizar el estadio 4, la larva 4 se transforma en pupa, que es esta imagen que vemos acá, que parece como una comita con una cabeza unida al tórax y un abdomen. Es muy móvil, no se alimenta, a diferencia de la larva que sí se alimenta. Y como ven acá, en este círculo interno, lo que se destaca es que el adulto es la única etapa terrestre, mientras que las otras etapas o fases de desarrollo son todas acuáticas. En particular, Aedes aegypti tiene una presencia en ambientes urbanos y domésticos. Si bien es una especie que es originaria de ambientes silvestres, que podía criar en huecos de árbol, en axilas de bromeliáceas, en huecos en tocones de tacuara, en huecos de piedra, es decir, todo aquel contenedor que pudiera colectar un poco de agua,
se adaptó perfectamente al ambiente creado por el hombre y hoy lo encontramos mayoritariamente en un ambiente urbano y en el interior de los domicilios. Y eso además le ha permitido también estar en cercanía con la principal fuente de alimentación o a la fuente de alimentación que prefiere, que es la sangre humana, aunque no es la única fuente de alimentación. También puede alimentarse de otros mamíferos presentes en la vivienda, como por ejemplo los animales domésticos. Y esta presencia tan destacada o tan adaptada a los ambientes urbanos está asociada fundamentalmente a la existencia de una gran variedad de recipientes artificiales donde las hembras depositan los huevos y larvas y pupas se pueden desarrollar en ellos. Entonces, a esas colecciones o sitios de agua donde viven y se suceden estas formas inmaduras de mosquitos, que pueden ser tanto naturales como artificiales, como dije antes, las denominamos genéricamente los hábitats larvales. Para Aedes aegypti se conocen innumerables de hábitats larvales que pueden estar presentes en este ambiente urbano. Muchos de ustedes ya han escuchado en muchísimas oportunidades con propagandas, los folletos que nos informan al respecto, y por lo tanto los podemos encontrar en el ambiente urbano dentro en diferentes sitios, en los cementerios, en los floreros, en lugares o sitios donde se encuentran neumáticos abandonados. Este es uno de sus criaderos predilectos, el neumático, o dentro de los domicilios en cualquier tipo de recipiente que pueda colectar agua. Por ejemplo, esto es una lona, un casco abandonado en un patio, un tanque de agua destapado o incluso dentro de los domicilios o en los patios un florero que contiene flores naturales. Ahora, ¿dónde, cómo deposita los huevos esta especie? Los deposita adheridos a a la cara interna de los recipientes, en este caso son artificiales, y los adhiere con una sustancia cementante. Es decir, no los coloca directamente sobre la superficie del agua, sino que lo hace por encima de la superficie del agua y adherida a esa cara interna. Pero también pueden habitar, e incluso en nuestros ambientes urbanos, en hábitats larvales naturales. Y esto es parte de una investigación que se está desarrollando actualmente en nuestro laboratorio con una becaria de grado que obtuvo una beca del Consejo Interuniversitario Nacional, es una estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, y ella ha encontrado, uno de los objetivos de su trabajo es la búsqueda de esa aegypti en fitotelmata, que son plantas que tienen estructuras que pueden colectar agua. Aquí está juntando agua de un caraguatá, que es una bromelia. También esto es una vereda de la ciudad de Resistencia. Aquí encontró también larvas de Aedes aegypti en tocones de tacuara, en un espacio cultural también de la ciudad de Resistencia. Y para que vean, estos son los tanques de agua donde se encuentran, allí se ven dos larvitas de Aedes aegypti moviéndose. Entonces, mito uno, bueno, lo derribamos. Mosquito no es solo lo que vuela, ya que presenta cuatro etapas en su desarrollo, huevo, larva, pupa y adulto, todas son mosquito con sus características fisiológicas y ecológicas particulares. ¿Por qué es importante o cuál es la importancia de conocer esto y de no quedarnos con la idea de que mosquito es solo lo que vuela? De ello va a depender las correctas y eficaces medidas de control que vamos a realizar, y estamos hablando de medidas de control. Esto implica disminuir las abundancias del mosquito vector en un determinado lugar, que pueden ser estos hábitats que hablamos, estos sitios de los que hablamos, los ambientes, localidades, países y regiones, con la idea justamente esa de bajar esas abundancias y evitar que en caso de que ingrese el virus a esa región o en caso de que esté presente, las epidemias no se produzcan o no sean tan importantes. Fíjense que estamos hablando de regiones o de países y quería recordarles que nosotros a nivel continental, el continente americano, en la década del 60, se realizó una importante campaña de eliminación de criaderos y de control de mosquito Aedes aegypti, donde se logró prácticamente eliminar de distintos países de nuestro continente. Lamentablemente, aquellos países que no siguieron estas normativas o las campañas que luego se abandonaron hicieron que el mosquito volviera a ocupar el mismo territorio o mayor territorio del que se encontraba anteriormente. Bueno, mitos 2 y 3. Estos en particular, estas ideas que también han circulado y que mucha gente las menciona y que ahora les voy a contar, tal vez algunos las recuerden.
hacen referencia a la forma en la que pensamos controlar a esta especie, es decir, cómo bajar sus abundancias. Entonces, una de ellas dice hay que fumigar los neumáticos de los autos porque ahí cría el mosquito. Y esto era para recordar, por ejemplo, en la epidemia del 2009, no sé si ustedes tienen esa imagen, que los autos que intentaban cruzar entre la provincia del Chaco y hacia la provincia de Corrientes y viceversa, eran detenidos al ingreso del puente y allí los esperaban los agentes sanitarios que se encontraban con fumigadoras y fumigaban los neumáticos de sus autos. Entonces, esta idea era muy errónea, pensar que un mosquito podía encontrarse adherido a ese neumático que puede ir a 60. Primero que para fumigar estaban fumigando un mosquito adulto, porque las fumigaciones lo que hacen es matar al mosquito adulto porque tienen adulticidas, no matan ni a las larvas, ni a las pupas, ni a los huevos. Entonces esta creencia de que fumigar ese neumático era que allí podría haber algún mosquito agarrado, y que iba con el auto en movimiento. Bueno, es muy difícil que eso ocurra, diría que casi imposible. Y esta segunda idea de estamos criando y regando pececitos en las lagunas para combatir el dengue. Bueno, nosotros ya vimos, para desmistificar el primer mito, que las larvas no crían en las lagunas, ¿sí? Y que los huevos no son depositados por Aedes aegypti en las lagunas, sino que son depositados en la cara interna de recipientes artificiales o naturales, es decir, necesitan un sustrato de donde adherirse, no lo hacen directamente en el agua. Y por lo tanto, entonces, las medidas de control no es regando peces en las lagunas o, por ejemplo, en las cunetas, sino manipulando estos objetos que pueden ser inservibles, estar en desuso o estar mal tapados, y cómo vamos actuando sobre ellos para evitar que la hembra pueda ingresar y colocar los huevos. Esto también es muy conocido porque en muchas de las campañas de difusión todo el mundo escucha que hay que modificar, eliminar y tapar los criaderos. Entonces, mitos 2 y 3: el adulto de Aedes aegypti no viaja adherido al neumático en los autos. Son las formas inmaduras las que crían en los neumáticos, pero esos neumáticos están en desuso y están a la intemperie y no están en un auto. Y tampoco Aedes aegypti no cría en lagunas, tampoco en cunetas de tierra, por lo que no tiene sentido utilizar peces en esos hábitos para que se alimenten de esta especie. Sí sabemos que hay otras especies de mosquito presentes en las lagunas y también peces que podrán alimentarse de esas especies, pero no de Aedes aegypti. ¿Cuál entonces, nos preguntamos, es la mejor estrategia de control para el mosquito vector? Y entonces hay que tener en cuenta tres cuestiones. Bueno, hay que tener muchas cuestiones en cuenta, pero nos vamos a remitir a estas tres. ¿Dónde actuar? Estuvimos hablando de los criaderos, eso ya tenemos una idea al respecto. Pero después, ¿en qué época del año actual? ¿Cuál es la mejor época del año para trabajar sobre el control de esta especie y el momento epidemiológico ideal o adecuado, mejor dicho, y cuáles son las estrategias en los diferentes momentos epidemiológicos? Cuando hablamos de momento epidemiológico, hablamos de la presencia de una epidemia o de la no presencia de una epidemia. Y bueno, esto que siempre decimos, para poder intervenir, actuar o hacer algo, es necesario conocer. Y de lo que vamos a hablar ahora es de dónde se encuentra, es decir, dónde se distribuye la especie, cuáles son sus límites de distribución, y hacemos referencia a su distribución geográfica a nivel global. Aedes aegypti está directamente sus abundancias relacionadas con las temperaturas mínimas, máximas y las precipitaciones, y es así que se distribuye a nivel mundial entre las latitudes de 40 grados norte y 40 grados sur, que corresponden a las isotermas de 10 grados centígrados. Entonces, fundamentalmente o principalmente están distribuida esta especie por las áreas de regiones tropicales, por las regiones subtropicales y en parte, aunque menos, por las regiones templadas. Teniendo, digamos, como temperatura mínima de distribución los 10 grados, afectan las altas temperaturas, afecta la sobrevida de los adultos y, por supuesto, la presencia de precipitaciones.
Este mapa de acá lo que intento mostrar es que no solo es necesario conocer cuál es la distribución geográfica, es decir, a nivel mundial cómo está distribuido, sino en cada localidad cómo se distribuye, es decir, en qué lugares encuentro efectivamente Aedes aegypti dentro de una ciudad y en qué lugares es más abundante y menos abundante. Porque no es lo mismo en el centro de la ciudad de Resistencia los tipos de criaderos que podamos encontrar, que en nuestro caso lo que sí vimos y registramos es que la mayoría son floreros, que en los alrededores son en los barrios más alejados de la ciudad de Resistencia, donde podemos encontrar baldes, palanganas, más recipientes en desuso presentes en los patios. Otro aspecto importante a conocer para poder actuar en qué momento del año es saber la distribución longitudinal, es decir, sabemos que los cambios a lo largo del año de las temperaturas y de las precipitaciones lo que hacen es determinar nuestras estaciones climáticas, es decir, en nuestra región, que es una región con clima subtropical, tenemos una estación cálida y lluviosa muy marcada, perdón, y una estación fría y seca. Esa distribución estacional a lo largo del año de estas variables climáticas o meteorológicas puede cambiar, ¿sí? Y a su vez representar o afectar la presencia y la abundancia del mosquito. Por eso es importante que los estudios se realicen de manera local. ¿Con qué se relacionan estos límites de distribución? ¿Por qué se distribuye más o menos o está presente en un lugar o el otro? Bueno, como dijimos antes, las condiciones meteorológicas, las posibilidades de que se establezca en una determinada localidad, porque el mosquito puede distribuirse o puede ser distribuido de manera pasiva, ahora vamos a ver cómo, porque el mosquito Aedes aegypti no se distribuye en largas distancias de manera activa, solo puede volar hasta 200 metros, es decir, se encuentra fundamentalmente en las viviendas, por lo tanto las distribuciones a largas distancias las produce de manera pasiva y ahora vamos a saber, a comentar cómo. Entonces puedo distribuirse, pero cuando llegue a esa localidad las condiciones meteorológicas no son las adecuadas, por lo tanto no va a poder establecerse, es decir, mantenerse en el tiempo. Y por otro lado, en esa localidad o en ese sitio debe encontrar los lugares adecuados para la reproducción, también alimento y dejar descendencia fértil. ¿Qué característica tiene esta especie que le permite dispersarse a grandes regiones? ¿Y cómo lo hace? Bueno, al término de su desarrollo embrionario, que como dijimos al principio dura 48 horas, los huevos de Aedes aegypti que no son inundados, la inundación es el estímulo para que eclosione, para que el huevo se rompa es necesario que sea inundado, si no es inundado ese huevo luego de las 48 horas, puede entrar en este mecanismo de latencia. Nosotros lo conocemos como latencia, dormancia, ¿sí? Hibernación, nos suena más hibernación, por ejemplo, en el caso de los osos, ¿sí? Bueno, donde detiene su desarrollo el embrión y persiste y resiste a la desecación por meses y hasta por un año. Entonces, de esa manera, como huevo en estado de latencia, presente en algún tipo de criadero y fundamentalmente en los neumáticos que son comercializados a grandes distancias, es como se sabe que Aedes aegypti se puede dispersar. Llega a la otra localidad, a la localidad cercana o una localidad lejana, y allí encuentra las condiciones ideales, es inundado ese huevo y puede establecerse esa población. Bueno, como dice a continuación, una vez inundado eclosionan y si las condiciones de temperatura son favorables, completan su desarrollo. Por lo tanto, esta etapa de huevo, hasta la próxima temporada, porque nosotros tenemos una temporada seca y fría, hasta la próxima temporada de condiciones favorables, es clave para la persistencia de la especie. Si los huevos no pueden sobrevivir en este estado de latencia, la especie no podría sobrevivir a esas condiciones desfavorables. Otra característica sorprendente de esta especie, además de presentar esta hibernación invernal, es que la hembra no deposita los huevos en un único recipiente, sino que los distribuye en varios recipientes. ¿En qué la favorece a la especie? En que si ocurre algún evento desfavorable en un recipiente, supongamos que los huevos eclosionaron, nacen las larvas porque llovió, se inundó el recipiente, se inundó el huevo, y al ratito se secan porque la lluvia fue poca y la insolación fue abundante.
Las larvas no viven sin presencia de agua. O yo fui a mi patio y di vuelta al criadero con agua. Entonces, esos huevos, ese lote de huevos o esas larvas van a morir, pero queda el otro lote de huevos o diferentes lotes depositados en otros recipientes. Entonces, esta es otra adaptación o esta es otra característica que le permite a esta especie sobrevivir. ¿Cómo nosotros estudiamos esos cambios estacionales? ¿Sí? ¿O cómo estudiamos la presencia de Aedes aegypti en una localidad? ¿Cómo conocemos en qué época del año es más abundante o en qué época del año está activa o no activa la hembra para depositar los huevos? Bueno, utilizamos, y esto lo hizo, permiso, lo hizo Javier Jiménez con su tesis doctoral, donde encuentra cosas muy interesantes, pero ¿qué utiliza? Utilizamos unos dispositivos que denominamos ovitrampas o dispositivos de oviposición, que son estos vasos de plástico o frascos de vidrio pintados de negro, porque el negro atrae la presencia del mosquito, de la hembra, además del agua que colocamos en su interior, le colocamos una madera o un bajalengua sujeto con un clip, lo dejamos entre la vegetación en el patio, bajo a la sombra, porque el sol afecta la sobrevida del mosquito, y la hembra entonces va a acercarse y a los 7 días revisamos la paleta, la ponemos bajo lupa y observamos la presencia de los huevos. ¿Por qué cada 7 días? Porque como dijimos antes, el ciclo de vida dura entre 7 y 10 días y no queremos que este dispositivo se transforme en un criadero de Aedes aegypti. Entonces, cuando lo revisamos, damos vuelta, cambiamos el agua, limpiamos el interior de las paredes, removiendo los huevos y volvemos a colocar una paleta. ¿Qué encontró Javier Jiménez con esta tesis doctoral? Algo muy interesante, bueno, que en nuestra localidad en Resistencia, esto lo hizo en Resistencia, colocando una gran cantidad de ovitrampas a lo largo de toda la ciudad, que presenta un patrón bimodal, esta especie, con grandes abundancias en la primavera-verano, en este caso también, con un pico menor de abundancia en el otoño y con muy bajas abundancias o prácticamente desaparece en el invierno, que son las flechas celestes, ¿sí? Entonces, el trabajo empezó en abril del 2015, finalizó en marzo del 2017 y presentó estos picos, los picos de abundancia en primavera-verano y prácticamente la no existencia o la no actividad, mejor dicho, de oviposición en la época invernal. Fíjense acá que en este junio, julio, agosto sí hubo actividad porque las barras grises nos indican la cantidad de huevos depositados. Sí hubo actividad porque justamente en este invierno de 2010, del 2015, mejor dicho, no, las temperaturas no fueron tan rigurosas y hubo presencia de muchos veranitos. Bueno, esto es un trabajo que ya fue publicado. También en un trabajo que se está realizando en nuestro laboratorio, la becaria doctoral de CONICET, Ayara Jensen, tiene entre sus objetivos conocer las condiciones meteorológicas o climáticas de diferentes localidades de la provincia del Chaco que puedan afectar la fecundidad de las hembras, es decir, si las hembras colocan huevos o no colocan huevos con determinadas condiciones. A diferencia del otro trabajo, esto es en condiciones experimentales, el otro en un trabajo in situ en el campo. Y se colocaron hembras después de alimentarse. Tenemos una colonia en laboratorio en el interior de estos vasos y en estos desecadores con condiciones de temperatura y humedad relativa constantes a una temperatura de 30 grados y de 17 grados y a humedades relativas de 88 y 42%. Y lo que observó es que a 17 grados y humedad relativa de 42 no existieron oviposturas. Esto implica sí un poco de oviposturas a esta temperatura con esta humedad relativa y en el caso de los 30 grados, en todos los casos, la hembra colocó una gran cantidad de huevos. Por lo tanto, nosotros concluimos que la temperatura de 17 grados representó una limitante para la actividad para la fecundidad de las hembras de Aedes aegypti. Un dato interesante también es conocer la mortalidad o supervivencia de las larvas y las pupas en diferentes condiciones climáticas. Esto también es resultado de la tesis doctoral de Javier Jiménez. Y fíjense que el diagrama, mejor las variantes de celeste o de azul representan las larvas, los diferentes estadios larvales y el amarillo la pupa.
Fíjense cómo se acorta el ciclo en verano y primavera cuando las condiciones son ideales, es decir, tardan menos en transformarse de un estadio a otro y del estadio cuarto de larva a pupa, y a su vez cada estadio dura menos, mientras que en las condiciones invernales o de otoño se alarga ese periodo, ¿sí? Y por otro lado, lo que vimos es que la mortalidad que no está representada en esta figura fue mayor en el invierno de cada uno de los estados y estadios que en el otoño, que en el verano y que en la primavera. Bueno, pasamos entonces al cuarto mito, era mosquito igual dengue. Y acá era lo que mencionaba al principio, estas intenciones de informar a la población que a veces no son tan felices. Les voy a mostrar brevemente un video, es el primer video propaganda oficial del Ministerio de Salud de la Nación, que se empezó a circular con la primera epidemia de dengue después de la reintroducción del mosquito en la década del 80. Se produce en el año 98 en Salta la primera epidemia de dengue y el Ministerio de Salud largaba esta propaganda. Enfermedad viral grave es transmitida por el Aedes aegypti, un mosquito que se cría donde encuentra aguas quietas en las casas y sus alrededores. Para prevenirla, debemos combatir al insecto y sus criaderos. Cubra herméticamente tanques de agua, cisternas, aljibes y pozos. Cambie el agua de los jarrones y bebederos y controle todos aquellos sitios donde se pueda acumular agua. No le demos lugar al dengue. Todos debemos combatirlo. Sin mosquito no hay enfermedad. Bueno, fíjense que la primera imagen que se nos aparece es la palabra dengue aleteando. Entonces, ¿cómo no voy a asociar dengue igual mosquito? ¿Sí? Y por otro lado, siempre aparece, no le demos lugar al dengue, siempre hay una imagen de mosquito adulto, ¿sí? Si bien, bueno, las medidas de prevención en relación a los criaderos son las que ya conocemos, pero queda grabado en la población esta asociación entre la palabra dengue y el mosquito. Bueno, ya sabemos que los ciclos de transmisión del virus dengue ocurren entre mosquitos y personas, pero ¿cómo ocurren? Los mosquitos no nacen infectados, el mosquito debe infectarse picando a una persona enferma con circulación de virus en sangre. La circulación del virus en sangre dura entre 2 a 7 días desde que se infectó y luego de que se infecta el mosquito, perdón, la hembra del mosquito, tienen que pasar entre 10 y 12 días para que el virus pueda replicarse en el interior del mosquito. Es decir, la transmisión no ocurre de manera inmediata, es decir, un mosquito que acaba de infectarse no puede inmediatamente transmitir, sino que tiene que pasar un periodo dentro del mosquito para que el virus se replique en el mosquito y llegue a las glándulas salivales. Una vez allí, ya puede infectar a una persona sana, ¿sí? Y bueno, y nuevamente, digamos, hay que, por supuesto, esa persona infectada tiene que estar aislada para evitar que otros mosquitos sanos se puedan infectar al picarlo. Y aquí entonces aparece la idea, ¿sí? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Porque los virus no pueden vivir por fuera ni del mosquito ni por fuera de las personas, estos virus en particular. Entonces, ¿quién se infectó primero? Bueno, eso no lo vamos a saber. Suponemos que se habrá infectado originariamente un mosquito que vivía en las selvas porque era selvático y que se habrá infectado de algún animal que también podía portar el virus dengue, pero que actualmente existen en el mundo, digamos, regiones en donde el virus circula permanentemente entre personas infectadas y mosquitos y personas sanas. Entonces, para que ocurra una endemia, y ahora vamos a ver qué es, y ocurra una epidemia, se tienen que dar estas tres condiciones. Estos tres elementos tienen que coocurrir. Tiene que estar el virus en una persona enferma, tiene que estar el mosquito vector y tiene que estar la persona susceptible, ¿sí? Y a su vez tienen que darse las condiciones, como dijimos, ambientales, como mencionamos anteriormente. ¿Qué ocurre? Hay lugares en el planeta o regiones, sobre todo las zonas tropicales, donde hay mosquito todo el año porque las condiciones de reproducción son ideales y donde el virus circula permanentemente entre mosquitos y personas sanas y personas enfermas. A esas regiones las llamamos endémicas. Y por otro lado,
hay regiones como la nuestra donde eso no ocurre porque nosotros tenemos una estacionalidad muy marcada que son los inviernos, ¿sí? Entonces, en nuestra región lo que ocurre es que no hay presencia permanente de personas infectadas y tampoco hay presencia permanente de mosquitos infectados, ¿sí? Es necesario que ingrese el virus y es necesario que el mosquito en algún momento, ¿sí? Esté presente, ¿tá? Ahora, puede ser que haya regiones donde esté presente el virus y no esté presente el mosquito y es un poco difícil, ¿sí? Porque el elemento clave en esta cuestión, porque ya dijimos, no existe la transmisión entre persona enferma, persona infectada y persona sana, sino que el elemento clave en en esta relación de tres elementos es la presencia del mosquito. Entonces, nosotros tenemos en Argentina un patrón epidémico. Con circulación del virus en las epidemias aparecen los casos y sin circulación, esto es en la época estival, de verano, primavera-verano, y sin circulación de dengue, es decir, no hay casos en la época invernal, ¿sí? Y eso ocurre cada año, ¿sí? Acá es una diapositiva vieja, pero era para mostrarles, porque los estudios de Javier Jiménez se dieron precisamente en la gran epidemia que ocurrió en Argentina en el 2016, posterior a la epidemia del 2019. ¿Cómo ingresa el virus? Es decir, no hay virus, no hay circulación de virus, mencioné antes, ¿no? ¿Cómo ingresa el virus? Bueno, esto es simplemente a modo de mostrar un ejemplo, el transporte aéreo internacional que nos muestra cómo viajan las personas de una región a otra. Cómo viajan las personas llevando en su interior los virus. Pueden hacerlo por transporte aéreo, por transporte terrestre o por otro tipo de transporte. Pero es así como viajan e ingresan en una región donde no estaban hacia otras regiones. ¿Qué ocurrió en particular en la epidemia del 2016? Esto es un gráfico que nos muestra el número de casos, ¿sí? Esta es la primera semana donde ocurre el primer caso, que es enero del 2016, señalada por esta flecha negra, que que se ubica en esta parte del gráfico de Javier Jiménez, enero del 2016, la primera semana. Fíjense la abundancia del mosquito en esta época con la aparición cuando se inician los casos en este momento, ¿sí? Veníamos de una gran abundancia de mosquitos y ¿qué ocurre? El ingreso del virus en este momento. Cuando ingresa el virus, estos mosquitos pueden empezar a infectarse y empezar a transmitir y es cuando ocurren los casos. ¿Por qué empieza a descender la curva acá? Porque es este momento en el que empezamos a ver que desciende, de acuerdo a la presencia de condiciones no favorables para la hembra del mosquito, descienden las abundancias del mosquito adulto, ¿sí? Entonces no puede haber hembra que transmita el virus. No se alimentan y no transmiten. Y aquí, fíjense, recuerden las flechas donde casi no teníamos ninguna hembra. Bueno, es donde ya prácticamente no aparecen casos. Ahora, mosquito igual dengue, teníamos al principio. Y no, fíjense en este recuadro. Acá no había dengue, sin embargo teníamos mosquito, ¿no? Bueno, eso también como para graficar que no siempre que haya mosquito vamos a tener virus dengue, pero ¿de qué manera podemos controlar el ingreso de los virus? Es imposible detener las migraciones, es imposible detener los viajes. No podemos saber cuándo una persona viaja a una región endémica y vuelve si está infectada o no está infectada con el virus. Y acá, como para resaltar, no olvídense de todo lo que dice esto, simplemente quería mostrarles la asociación entre lo que encuentra Yara Jensen con la con la fecundidad de la hembra, que por debajo de los 17 grados no había fecundidad, y el descenso de los casos en la epidemia del 2016. Bueno, entonces, fumigamos a los adultos. ¿En qué momento? Los momentos epidemiológicos para fumigar son los epidémicos. Es decir, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud que solo fumigamos cuando hay epidemia. ¿Por qué? Porque las fumigaciones intentan, el objetivo es matar al adulto, pero el adulto que está infectado y matar a los posibles adultos cercanos a esa zona donde está el foco
de la persona con dengue para evitar que los otros que están sanos puedan infectarse. Y para que sea efectivo tiene que tocar al mosquito adulto. Entonces, no nos sirve que nosotros estemos fumigando en un patio, afuera o en un parque, porque allí no vamos a encontrar Aedes aegypti. Lo que sirve es ingresar al interior de las viviendas o mantener las puertas abiertas y ventanas en un horario determinado cuando pasa el camión o la camioneta fumigando para que sea mucho más efectiva. Pero solo en épocas epidémicas. No vamos a hablar de la posibilidad de generar resistencia porque eso sería otro tema diferente y mucho mayor, digamos. Tenemos que controlar los inmaduros, por supuesto, no alcanza con que controlemos el mosquito adulto, porque vamos a matar los adultos, pero el adulticida no mata a los estados inmaduros, por lo tanto es importante que controlemos al mismo tiempo los criaderos, ¿sí? Bueno, perdón, ¿y cuándo controlamos los criaderos? Bueno, esto que habíamos mencionado, acá esta sería como la época epidémica, ¿sí? Y en estos momentos, fíjense, cuando en los criaderos vamos a encontrar no solo larvas o pupas, también podemos encontrar huevos, es importante que actuemos antes de que empiece la epidemia. Nosotros siempre nos gusta trabajar, bueno, hablamos del control, de las acciones de modificación del medio, de las acciones de manipulación del medio con los criaderos, pero es muy importante que tengamos en cuenta que es fundamental educar y enseñar. Es decir, el trabajo tiene que ser a la par del Ministerio de Educación con los ministerios vinculados a la control vectorial, ¿sí? ¿Y qué recursos conviene utilizar si queremos trabajar sobre prevención o sobre promoción de la salud en dengue? Si trabajamos solo con el adulto, que es lo que vemos mayoritariamente, llegamos tarde, porque ya estamos en época de epidemia. Entonces, nosotros creemos que es mucho más importante trabajar con las formas inmaduras, mostrar cómo son, mostrar cómo crían, mostrar dónde crían, mostrar, porque muchos piensan que cuando van a un recipiente y encuentran estos organismos, piensan que son gusanitos y no saben que son larvas de mosquitos. Mito 4 desterrado entonces, mosquito no es igual a dengue, dengue es un virus y se denomina dengue también la enfermedad que causa el virus. Y esto es importante que lo sepamos. Además, Aedes aegypti es el mosquito vector del virus, no de la enfermedad, porque muchas veces decimos que el mosquito transmite la enfermedad y no es así. Y ahora vamos a ver por qué es importante distinguir entre estas dos cuestiones. Si el mosquito me pica 2 veces, puedo morir. Bueno, esto es una idea, era una idea muy arraigada, había mucha incertidumbre y estaba asociada con la posibilidad de esto que se conocía sobre el dengue hemorrágico, la presencia del dengue hemorrágico, pero encierra dos conceptos. Primero, la existencia de variedades del virus dengue y, por otro lado, dengue como enfermedad y su sintomatología. Para recordar, el virus dengue tiene 4 variedades o serotipo que son diferentes y que se caracterizan por la presencia de una proteína en su estructura, eso no lo vamos a ver, pero saber que es dengue 1, 2, 3 y 4 y que cada uno de esos serotipos nos puede causar la enfermedad y entonces podemos enfermarnos 4 veces a lo largo de nuestra vida, una con cada uno de esos serotipos, pero por suerte adquirimos inmunidad de por vida una vez que nos infectamos. Entonces, esta idea de que me pica 2 veces trae también aparejada la idea de que mosquito igual dengue. Ya dijimos que no. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Lo que ocurre en realidad es que si me infecto con uno de los serotipos, variedad 1, por ejemplo, me curo, adquiero inmunidad con esa variedad y luego me infecto con otra variedad diferente, ya no va a ser la misma porque ya tengo las defensas, es posible o hay una mayor probabilidad de desarrollar la forma grave de la enfermedad. ¿Sí? Hay mayor probabilidad, no quiere decir que eso siempre ocurra, porque uno puede desarrollar la forma grave aunque se haya infectado con una única variedad de dengue. Y la otra cuestión es las manifestaciones clínicas y la patología, ¿sí?
Antes se hablaba de dengue clásico y dengue hemorrágico. Hoy sabemos que la clasificación es distinta: dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. No vamos a mencionar las distintas sintomatologías porque no es el motivo de esta charla, pero saber que lo que ocurre es que no es que uno adquiere, digamos, este dengue grave con el hecho de que me pique el mosquito 2 veces. Sabemos que el mosquito puede no estar infectado y no me pasa nada. Y ya aclaramos que es en el caso de que ocurre una mayor probabilidad cuando nos infectamos con dos variedades distintas. Pero hay un dato muy interesante, que el 75% de las personas que se infectan no enferman. Entonces, uno puede estar infectado, puede estar circulando con el virus, es decir, es una persona asintomática, y los mosquitos sanos lo pueden estar picando y se están infectando. Entonces, esto es algo que no sabemos o que muchos no saben, y es algo que hay que atender, porque sería, digamos, cómo controlar al asintomático. Es muy difícil porque no presenta fiebre, no presenta ninguna de las sintomatologías. Pero bueno, son dos cuestiones que hay que tener en cuenta para poder desterrar esta idea de si me pica 2 veces, me puedo morir. Mosquito no es igual a dengue, los mosquitos no nacen infectados. Si bien hay mayor probabilidad, no necesariamente desarrollo dengue grave cuando me infecto con dos variedades de virus dengue. Y que sepamos que la mortalidad por dengue es muy baja. Se estima entre un 1 y 2% de la población total que se enferma. La novedad que tenemos ahora es que tenemos una vacuna. Es una vacuna a la cual recomendamos porque está comprobada su eficacia, y a su vez es para defendernos de los 4 serotipos, ¿sí? Si bien no está disponible para toda la población, hoy sabemos que por lo menos en la provincia de Chaco hasta 40 años podemos vacunarnos de manera gratuita. Pero es importante que sepamos que la vacunación nos protege contra los 4 serotipos. Aún así, no debemos abandonar las actividades de control del mosquito. ¿Por qué? Porque Aedes aegypti no solo transmite dengue, transmite Zika y transmite chikungunya, que son dos virus que también están presentes en nuestra región. Para el virus chikungunya está en etapa de elaboración la vacuna, pero para el virus Zika no. Y Argentina ha sido escenario también de brotes epidémicos, tanto de Zika como de chikungunya. Bueno, para ir finalizando, me gustaría comentarles algunas cuestiones que nos gustan contar desde la óptica o desde la visión no tan antropocéntrica, sino más biológica, de no en particular Aedes aegypti, sino de los mosquitos. Y esto de pensar que cómo podemos erradicarlos, si podemos eliminarlos, bueno, creo que es prácticamente imposible. Hay más de 3.500 especies de mosquitos conocidas. Y no todas ellas, el 6% nada más de esas especies son vectores de alguna enfermedad, perdón, son vectores de algún virus o patógeno que causan enfermedades. Pero los mosquitos son muy antecesores del ser humano, que aparece apenas hace 1 millón de años en el globo terráqueo o en la Tierra. Y se han encontrado fósiles de mosquitos, ¿sí? Conservados en ámbar en el período Cretácico, que abarca entre los 155 millones de años y los 65 o 66 millones de años. Y si bien los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, cohabitaron con ellos y sin embargo hoy siguen vivos. También esta idea de pensar que los mosquitos, los virus y otros patógenos, junto con los animales y las personas en su evolución, han ido interactuando a lo largo de los siglos, y por lo tanto esa interacción es muy firme, y no sabemos en qué regiones del planeta eso sigue ocurriendo con mosquitos silvestres, como por ejemplo como ocurrió con el Zika, que hasta hace unos 20 años no se lo conocía. Es originario ese virus de las selvas africanas, justamente de esa región, y que circulaba entre monos y mosquitos silvestres, y cuando se introduce el hombre en esa zona se infecta y lo lleva hacia las ciudades donde estaba presente Aedes aegypti. Entonces se dice además que Aedes aegypti puede llegar a transmitir más de 80 virus. Bueno, todavía no lo hace porque no se ha encontrado con ellos, ¿sí?
En Argentina se ha ampliado la distribución de Aedes aegypti hacia el oeste y hacia el sur. Antes no lo encontrábamos en estas provincias, hoy lo encontramos en San Juan, Mendoza y Neuquén, en todo el norte, en el NEA y en el NOA, y hacia el sur ha llegado hasta la provincia de La Pampa, Río Negro y en las costas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se distribuyó? Ya lo habríamos mencionado, con el comercio de neumáticos usados. Y la forma, recuerden, en la que se distribuye es como huevo por esta característica impresionante que tienen de latencia o dormancia que le permite permanecer así durante grandes periodos desfavorables. Entre las últimas diapositivas quiero mencionarles que tiene otra característica importante la Aegypti, que es y otras especies, no todos los huevos se eclosionan al primer estímulo de inundación. En nuestro laboratorio hemos comprobado que necesitamos 8 estímulos de inundación para que todo el lote de huevo de una hembra pueda eclosionar y eso le permite entonces resguardarse de algún evento catastrófico. Como decíamos antes, se puede secar el criadero y no mueren así todos los huevos. Fíjense por qué tiene esta especie ese éxito tan grande y por qué puede distribuirse en grandes abundancias, porque dejan muchísima descendencia. Y esto simplemente para graficar cuántos huevos puede llegar a colocar, depositar después de, digamos, en un periodo determinado, en 30 días, en un mes nada más, una hembra de Aedes aegypti a partir, digamos, de un huevo o los huevos que coloque una hembra de esa aegypti. Luego de la cópula, se sabe que pueden colocar entre 300 a 500 huevos, supongamos que de esos 500 huevos sobreviven todos, eclosionan, nacen las larvas y se estima que la mitad van a ser hembras. Es decir, vamos a tener 250 hembras que van a colocar 125.000 huevos. De esos 125.000 huevos van a nacer 62.000 hembras, a su vez colocar 31 millones de huevos y a su vez a los 30 días vamos a tener 8.000 millones de huevos. Entonces, esa gran descendencia y ese gran éxito reproductivo es lo que hace que esta especie pueda seguir trascendiendo tanto. Para finalizar, y ahora sí, mencionarles que los mosquitos, muchos nos preguntan para qué sirven los mosquitos, siempre en esta idea antropocéntrica que tenemos de que si no nos sirve, si no nos es útil al humano, no tiene que existir. Bueno, son parte de un ecosistema. Los mosquitos adultos se alimentan del néctar de las flores, son importantes polinizadores y a su vez son alimento de un gran número de animales, tanto de aves como de mamíferos, anfibios, reptiles y otros insectos u otros artrópodos. Y las larvas se alimentan de restos orgánicos que encuentran en esos ambientes, no solamente estamos hablando de Aegypti, podemos hablar de las lagunas y las cunetas, limpiando esos ambientes de microorganismos y de basura orgánica, y a su vez son alimento de organismos que habitan en esos lugares, como por ejemplo en las lagunas los peces, los renacuajos u otros insectos que tienen etapas de desarrollo acuático. Entonces, por eso nos gusta decir que al formar parte de esos ecosistemas no podemos tener una idea solamente antropocéntrica de las especies o la vida, digamos, que está sobre nuestro planeta. Bueno, muchas gracias y acá mostrarles a nuestras estrellas, que son mosquitos muy hermosos, que no son tan populares como la estrella culona del streaming del CONICET, pero bueno, para que los empiecen a conocer. Te agradezco tan hermosa charla por esa doble faceta, la de educar, la de instruirnos, de la mano con una sabiduría que viene justamente del trabajo científico, ¿no? Entonces pone muy a la vista el valor de la ciencia para justamente generar un conocimiento certero y de ello provengan medidas certeras. Si no tenemos un gasto de recursos inútiles, como tal señalaste, fumigar en momentos que no corresponde, gastar químicos en lugares que no corresponden, como por ejemplo fumigar las ruedas de un auto que está circulando, pensando que ahí puede ir un mosquito adulto. Así que bueno, le veo muchos costados valiosos a esta charla y que en tan pocos minutos, porque 50 minutos es poco para resumir un tema realmente complejo y bueno, que nos moviliza
porque es un riesgo permanente, ¿no? Lo has demostrado, que ahora estemos pasando un invierno fresquito, bastante seco, no significa que no nos espere después un calor húmedo que facilite sobremanera el desarrollo de las larvas, la eclosión y bueno, de los huevos y el desarrollo de los adultos. Y como vos decís que concomitantemente tenemos el virus ya circulando en esta región. Así que bueno, muy agradecida. Conocí algunas cosas, pero obviamente como público en general, pero muy agradecida por esta educación que nos has dado y felicitaciones por el grupo, el recurso humano que estás formando, que has formado y que formás en esta disciplina, ¿no? Tan valiosa y necesaria no solo para la universidad, sino también para la población. Bueno, Eh, gracias Laura. La verdad que sí, hay mucho más para hablar y como dijiste, costó bastante sintetizar en 50 minutos. eh, y después pensar en que hablé solamente de 5 aspectos o de algunos aspectos de la biología de estos insectos. eh, pero bueno, tenemos muchos otros vectores de patógenos, mosquitos vectores de patógenos que tienen biologías completamente distintas o no tan similares, digamos, pero sus características particulares y bueno, que es interesante conocerlas, así que agradezco la oportunidad de que podamos comunicarnos y para todos aquellos que estén más interesados, comunicarse con nosotros, no solamente para formarse como investigadores o científicos o docentes, sino también por curiosidad, que quieran conocer, también estamos dispuestos a informar y a comunicar, ¿no? Lo que hacemos y lo que sabemos. Exactamente. Tengo una pregunta, una inquietud. El mosquito lo tenemos acá desde hace mucho tiempo, porque entiendo que cuando señalaste ese pico tan marcado en el 2016 era porque estaban dadas las condiciones, ¿no? Si bien antes teníamos, se veían picos, sí, pequeños picos mucho más pequeños. El virus, ¿por dónde? Se sabe por qué frontera entró? Me interesa conocer sobre la frontera. El primer caso detectado, como me decía, fue en Salta, ¿no? ¿Es por ahí que provienen Bueno, o Brasil? nosotros sí, tenemos, digamos, el mosquito. Se habla de que fue erradicado, pero en realidad fue muy controlado en la época de la década del 60, en una Ajá. campaña continental de la Organización Mundial de la Salud, que logran controlarlo en la mayoría de los países del continente. Pero quedaron relictios, es decir, aquellos lugares donde todavía permanecía y en abundancia, donde no se pudo llegar, y a su vez las campañas después se abandonaron. Por lo tanto, desde esos relictios volvió nuevamente y además es una época en la que el comercio de neumáticos usados tuvo un gran impulso. Por lo tanto, eso hizo que se dispersara de manera pasiva a grandes distancias, y volviera a reintroducirse en todos esos países de donde había sido, entre comillas, erradicado. Uno de ellos, Argentina, donde lo volvemos a detectar en el año 1987 en las provincias del noreste, en Formosa, y estuvo 10 años, digamos, tuvo 10 años una oportunidad de distribuirse en otras provincias porque los controles no eran tan efectivos. Y se produce entonces en el año 98 esa primera epidemia en el noroeste. Es decir, tuvo 10 años el mosquito para distribuirse por todo el norte y centro de Argentina, y cuando ingresa, cuando alcanza abundancias suficientes como para cuando ingrese el virus, se produce la primera epidemia. El virus viene de las zonas endémicas, es decir, viaja una persona desde Argentina hacia esas regiones y cuando vuelve infectada trae el virus, o viene una persona de esas regiones hacia Argentina trayendo ese virus. Y eso, digamos, se produce, puede ser, nosotros tuvimos epidemias que vienen desde Salta, o el virus ingresa por Salta, que fue la epidemia del Chaco, donde se detectó que efectivamente en el 2009 fue un contingente de personas que viajó a Bolivia y volvió.
ocurre esa epidemia primero en Charata y luego allí en una región seca. Nosotros diríamos, ah, Charata no hay mosquito. Sí hay mosquito porque ellos tienen en cada una, al haber escasez de agua, haber escasez de lluvias, ¿sí? No es como en el noreste, mejor dicho, no es como en la zona húmeda del Chaco, sino que es una zona mucho más seca, pero ellos tienen en las viviendas lo que se llaman taques cisternas, donde acumulan agua. Era tan rápida la transmisión entre mosquitos y había tanta abundancia de mosquito entre mosquito y personas y los casos se sucedían tan rápido que la gente pensaba que se transmitía por el agua. No Claro, sabíamos bien cómo se transmitía en realidad la gente, la población en general. Eh, Eso, pero la epidemia que yo mostré del 2016 en realidad se origina en la mayor cantidad de casos se produce en Misiones, o sea que el ingreso fue desde Brasil y Paraguay. Es decir, el ingreso del virus puede ser a lo largo de toda nuestra frontera norte. claro. La conclusión es que lo que hay que controlar, bueno, voy a decir una obviedad, pero hay que controlarlo al mosquito, porque el virus es Exactamente. imposible. Es tan alto hoy la movilidad del humano a través de los medios de transporte, es tanto lo que se viaja que resultaría imposible y se vio muy a las claras Exactamente. con la pandemia, ¿no? Y el COVID, que tan rápido se desparramó. Pero bueno, si logramos controlar el vector en todas sus etapas, ¿no? Creo que ha quedado muy claro con esos mitos que lo que hay que controlar son todas las etapas, no solo al adulto. Bueno, podríamos tener un mejor manejo de la enfermedad. Bueno, clarísimo, me encanta escucharte, Marina, con esa seguridad, que obviamente, repito, da la ciencia, ¿no? El verdadero saber, que es lo que también queremos destacar con este simposio, ¿no? Que la comunidad entienda el trabajo de nuestros científicos. Hoy fue también un día de 2 científicos locales, lo cual nos enorgullece. También obviamente tenemos espacio para los externos, pero bueno, esto, valorar lo que es hacer ciencia y cuánto se aporta, aún desde las disciplinas más básicas, ¿no? Como hablar hoy de una mecánica computacional, uno dice, ¿y esto qué me va a dar? Bueno, quedó a las claras con los ejemplos y acá una respuesta de solución inmediata, ¿no? Que da tan luego conocer el ciclo del insecto, ¿verdad? Si uno conoce el ciclo del insecto, se da cuenta dónde están los abordajes principales. Eso y después, obviamente, todo el trabajo profundo que han hecho y a lo largo de tantos años, ¿no? De conocer cuáles son los hitos que principalmente hay que controlar, temperatura, humedad, etcétera. Hermosa presentación, Marina. Muchas gracias. Y Bueno, bueno, yo felicitarte a vos, Laura, y a tu equipo por toda la organización, digamos. Así que bueno, éxitos para el día que sigue. bueno, muchas gracias, Marina.